Hola, ¿qué tal? Te habla Alicia y el día de hoy te voy a leer el libro de Padres que odian y vamos en el capítulo 4, parte 2. Seamos buenos camaradas. El padre de Jody le enseñó con el ejemplo que para que un hombre no le pegara, ella debía hacer cualquier cosa para tener contento a su padre. La niña se había convertido a los 10 años en su camarada de borracheras. Papá empezó por darme un sorbito de alcohol una vez por semana, quizá. El sabor me parece horrible, pero cuando yo bebía un poco, él se ponía realmente feliz. Cuando yo tenía 11 años, solía entrar en una bodega y salía con una botella y nos quedábamos los dos sentados en el coche, bebiendo. Después íbamos a dar un paseo, y al principio eso me gustaba, pero después empezó a darme mucho miedo, porque aunque fuera pequeña, me daba cuenta de que él no controlaba muy bien el coche. Yo seguía haciendo aquello porque era una forma de relación que yo solo tenía con él. Era lo que había de especial entre nosotros. Realmente llegó a gustarme la bebida porque así yo le gustaba más a papá. Pero las cosas fueron de mal en peor, hasta que al final yo estuve igual que él. Por lo menos uno de cada 4 hijos de alcohólicos se vuelven a su vez alcohólicos, y muchos de estos adultos probaron la primera copa a muy temprana edad a instancias del padre o de la madre. La bebida crea un vínculo especial y con frecuencia secreto entre padre e hijo, y el niño interpreta como camaradería. Este tipo especial de conspiración, que con frecuencia es lo más parecido al amor y a la aprobación que puede obtener de sus padres. E incluso en los casos en que el alcohólico no se ha ganado para su causa, al hijo, el niño sigue siendo sumamente vulnerable a la probabilidad de terminar también siendo alcohólico. No sabemos bien por qué es así. ¿Acaso haya una predisposición genética a los comportamientos adictivos o un trastorno de orden bioquímico? Yo sospecho también que un factor importante es que muchos comportamientos y creencias se forman y se fijan mediante la imitación de los padres y la identificación con ellos. A los hijos adultos de padres alcohólicos les han dejado una herencia de rabia, depresión, pérdida de la alegría, desconfianza y relaciones deficientes, amén de un sentido excesivamente desarrollado de la responsabilidad, y parte de ese legado lamentable es, también, el método con que luego intentarán hacerle frente: beber. No se puede confiar en nadie. Como su primera relación y la más importante les enseñó que las personas a quienes aman les harán daño y serán de una impredecibilidad aterradora, a la mayoría de los adultos hijos de alcohólicos les inspira terror la posible intimidad con otra persona. Para que puedan darse normalmente, ya sea entre amantes o entre amigos, las relaciones adultas requieren un grado importante de vulnerabilidad, confianza y apertura. Y estos son precisamente los elementos que destruye la convivencia con un alcohólico. Como consecuencia, muchos hijos adultos de padres alcohólicos se sienten atraídos por personas emocionalmente inaccesibles, por obra de sus propios conflictos. De esa manera, el hijo adulto puede hacerse la ilusión de que mantiene una relación sin tener que enfrentar el terror que le inspira una verdadera intimidad. El amigo de Jody, con su personalidad de Jekyll Hyde, era una repetición de su padre, a veces maravilloso y a veces terrible, al escoger a un hombre tan cambiante y que además lo maltrataba. Jody no solo repetía las experiencias familiares de su niñez, sino que aseguraba de que no tendría que correr jamás el riesgo de aventurarse, sin carta de navegación alguna, por las aguas desconocidas de una verdadera intimidad. Se aferraba desesperadamente al mito de que su padre seguía siendo el único hombre que en realidad la entendía. Su mala disposición a enfrentarse con ese mito contaminaba no solamente sus relaciones con sus amigos, sino también las que mantenía conmigo y con los demás miembros del grupo terapéutico. De hecho, el poder del mito era tal que Jody terminó por renunciar a sí misma. Todavía recuerdo la tristeza que sentí la noche que anunció que se iba del grupo. Le recordé que ella ya sabía que sería un trabajo doloroso y que el dolor formaba parte del proceso. Durante una fracción de segundo pareció como si estuviera dispuesta a reconsiderar su decisión, pero después dijo: «Mira, yo no quiero renunciar a mi papá ni enojarme con él, y tampoco quiero tener que seguir defendiéndolo ante ustedes. Papá y yo no nos necesitamos realmente. Pero ¿por qué tengo que confiar más en ustedes que en él?
No creo que realmente yo te importe un rábano ni a ti ni a nadie del grupo. No creo que ninguno de ustedes esté realmente a mi lado cuando yo sufra. El grupo de Jody estaba formado por otros adultos que habían sido maltratados de niños y entendían lo que ella estaba pasando. Se mostraron muy afectuosos con ella y le brindaron apoyo. Pero Jody no podía aceptarlo. Para ella el mundo era un lugar descarriado, lleno de vándalos emocionales. Estaba convencida de que si dejaba que alguien se le acercara demasiado, le harían daño y la abandonarían. La ironía es que esas creencias habrían sido muy adecuadas respecto de su padre. Su incapacidad para sentir confianza era una de las mutilaciones más graves que le había causado el alcoholismo del padre. Si uno no puede confiar en su padre, ¿en quién podrá confiar? La confianza es como el polluelo más débil de nuestra cría emocional. Si las condiciones se presentan difíciles, generalmente es el primero que muere. Y la pérdida de confianza es común entre los hijos adultos, del tipo de padres que nos ocupa. He aquí lo que dice Glenn. A mí siempre me daba miedo cuando mi mujer quería hacer algo sin mí, aunque no fuera más que ir a cenar fuera con las niñas. Tenía miedo de que me abandonara, simplemente porque no confiaba en ella. Temía que encontrase a alguien mejor que yo y me dejara. Quería controlarla para que permaneciera siempre cerca de mí y así no tener que estar todo el tiempo preocupado. Los celos, la posesividad y las sospechas son temas que se repiten en las relaciones de muchos hijos adultos de padres alcohólicos, que aprendieron desde temprano que las relaciones conducen a la traición y que el amor nos encamina al sufrimiento. Pero ayer dijiste que estaba bien. Carla, una higienista dental, alta y de voz dulce, inició la terapia por recomendación de su médico, quien le señaló que sus constantes dolores de cabeza podían tener alguna base psicológica. Como las jaquecas son, con frecuencia, síntoma de rabia reprimida, una de las primeras cosas que le pregunté fue por qué estaba enojada. Mi pregunta la tomó de sorpresa, pero después de un momento de duda respondió. Tiene razón, estoy enojada, con mi madre. A mis 47 años, ella sigue gobernando mi vida. El mes pasado, cuando lo tenía todo dispuesto para hacer un espléndido viaje a México, entusiasmadísima y 3 días antes de la fecha dispuesta para la partida, me llama ella. Por la forma en que me hablaba me di cuenta que había estado bebiendo y daba la impresión de que además había llorado. Me dijo que mi padre se había ido a pescar durante 2 semanas y que ella estaba muy deprimida y que si yo no podía quedarme en su compañía unos pocos días. Le conté que tenía aquellas vacaciones planeadas y empezó a llorar. Traté de convencerla de que se fuera a visitar a mi tía, pero empezó a decir que yo no la quería y una cosa llevó a la otra. Y antes de que me hubiera dado cuenta, ya le había prometido cancelar el viaje a México para estar con ella. De todas maneras, tampoco lo habría disfrutado, sabiendo que ella estaba otra vez en un bache. Le comenté que no parecía que una historia así fuera algo nuevo, y Carla asintió. Sí, cuando era niña sucedía lo mismo todo el tiempo. Yo siempre tenía que ocuparme de ella, y ella jamás me lo agradecía. Siempre estaba enfureciéndose conmigo. Yo no sabía con cuál de los rostros de mi madre me iba a encontrar en un momento dado, ni podía calcular de un día para otro que podía gustarle. Recuerdo un día que había sacado una nota regular en historia y tenía miedo de volver a casa. Una nota como esta significaba más o menos 4 horas oyendo que me trataba de inútil, desagradecida y fracasada, recordándome además que ningún hombre querría cargar conmigo. Cuando finalmente llegué a casa, resultó que ese día ella estaba de buen humor. Se limitó a firmarme el boletín y a decirme que yo no tenía por qué preocuparme de las notas. No me lo podía creer, pero después se bebió los 4 cócteles habituales de antes de cenar. Yo puse la mesa y me olvidé del salero y el pimentero, y cuando ella se sentó, estalló como si con eso hubiera provocado una guerra mundial o algo así. Yo no podía entender que pudiera dejar de quererme solo porque me había olvidado de poner la sal y la pimienta. El comportamiento de la madre de Carla oscilaba entre un amor sofocante y una insoportable crueldad, según su estado de ánimo, el alcohol que había bebido o, como decía la propia Carla, según cómo estuviera la luna. Carla me contó que con su madre era raro que hubiera un día normal y tranquilo.
de modo que ella estaba continuamente tratando de acertar con la forma de obtener su aprobación. Lamentablemente, siempre se sentía andando sobre arenas movedizas, el mismo comportamiento que un día agradaba a la madre y al día siguiente la sacaba de quicio. Tú tienes la culpa de todo. Todos los padres incurren en la incongruencia en alguna medida, pero el síndrome de está bien un día y mal al siguiente se intensifica de forma espectacular bajo la influencia del alcohol. Como las señales y las normas cambian de forma tan frecuente como inesperada, el niño jamás logra entenderlas. El padre o madre se vale de la crítica como medio de control, de modo que haga lo que haga el hijo, el padre encontrará algo que criticarle. El niño se convierte en blanco de frustración, el chivo emisario, de todo lo que anda mal en sus padres. Para los padres alcohólicos, esta es una manera insidiosa de justificar y ventilar sus propias inadecuaciones. Finalmente, el mensaje es: si tú no lo hicieras todo mal, yo no tendría necesidad de beber. O como lo expresó Carla. Recuerdo que cuando yo tendría unos 7 años, una mañana mi madre había estado tomando demasiado y yo invité a una amiguita a que viniera a casa después de la escuela. Por lo general, no invitaba a nadie porque nunca sabía cómo iba a estar ella de borracha, pero aquella vez calculé que hasta media tarde estaría durmiendo la siesta de la resaca. Mi amiga y yo jugábamos a disfrazarnos, poniéndonos los zapatos de ella y pintándonos con sus cosas. Cuando de pronto se abrió la puerta y salió mi madre, yo me asusté tanto que estuve a punto de orinarme. Exhalaba un aliento fulminante que echaba para atrás, y cuando nos vio tocando sus cosas, se enfureció y empezó a vociferar. «Ya sé por qué trajiste a tu amiguita, para espiarme. Siempre me estás espiando, y por eso yo tengo que estar todo el tiempo bebiendo. Tú eres capaz de hacer beber a cualquiera». La madre de Carla había perdido totalmente el control. Además de humillar a su hija, le echaba la culpa de su alcoholismo. Como la niña era demasiado pequeña para advertir los fallos en la lógica de su madre, aceptaba la culpa. Inconscientemente, Carla sigue pensando que ella es la responsable de que su madre beba, y por eso está dispuesta a llegar a tales extremos como expiación. Canceló un viaje de vacaciones muy esperado, solo por hacer un nuevo e inútil intento de ganar la aprobación de la madre. En las familias de alcohólicos es muy común que los hijos les corresponda el rol de chivos emisarios. Algunos procuran responder a esa imagen negativa de sí mismos, recurriendo a comportamientos delictivos o autodestructores. Otros encuentran inconscientemente maneras de autocastigarse, lo que se traduce en síntomas emocionales e incluso físicos, como las jaquecas de Carla. El niño joya. Así como a algunos hijos de alcohólicos los obligan a ser chivos emisarios, a otros los encasillan en el rol de héroe de la familia, el niño joya, el que se ve abrumado por la aprobación de ambos progenitores y la del mundo exterior, debido a la enorme responsabilidad que está obligado a asumir. Superficialmente podría parecer que esta aprobación sitúa al niño heroico en un medio mucho más positivo que el que rodea al chivo emisario de la familia, pero en realidad la privación afectiva y los demonios personales de ambos son muy semejantes. El niño joya se exige despiadadamente metas de perfección inalcanzables, tanto en la niñez como en la edad adulta. Hace unos años recibí en mi programa de radio la llamada de un químico. Steve me dijo: «Estoy inmovilizado. Tengo 41 años y una carrera de éxitos, pero últimamente no puedo tomar decisiones. Me encuentro en mitad del proyecto más importante de mi vida y no puedo concentrarme. Mucha gente depende de mí y yo estoy petrificado. Durante toda la vida he ido acumulando logros. ¿Sabe usted? De estudiante sacaba sobresalientes. He sido Phi, Beta, Kappa, en fin, siempre en primera línea, estimulado, y ahora me siento paralizado». Le pregunté si en su vida pasaba algo que pudiera explicar esos cambios y me dijo que a su padre acababan de ingresarlo en cuidados intensivos por un problema hepático grave. Eso me llevó a preguntarle si el padre era alcohólico. Tras un momento de vacilación me respondió que ambos progenitores lo eran. Steve había crecido enfrentándose con el caos doméstico, mediante el recurso de refugiarse en el trabajo escolar y ser el mejor de todos. Todo el mundo me consideraba excepcional, mis abuelos, mis maestros, hasta mis padres. Cuando estaban sobrios, yo era el hijo perfecto y el estudiante perfecto, y así seguí siendo marido, padre, científico perfecto. Llegado a este punto se le quebró la voz.
Estoy sintiéndome tan cansado de ser perfecto todo el tiempo. De niño, Steve había obtenido aprobación asumiendo cargas que excedían su capacidad y manejándolas con una madurez impropia de sus años, en vez de consolidar su propia autoestima al ser tratado como un ser humano valioso en sí mismo y de forma innata. Tuvo que demostrar su valor exclusivamente mediante logros externos. Su autoestima llegó a estar en función de espaldarazos, recompensas, premios y no de su íntima confianza en sí mismo. También el impulso que lo movía puede haber incluido un elemento de compensación. Con su excepcional brillantez, quizá Steve había intentado compensar las deficiencias de sus padres. Le dije que, evidentemente, la enfermedad de su padre había removido dentro de él muchos problemas por resolver y que, si bien entendía su sufrimiento, sabía que era una estupenda oportunidad para que empezara a enfrentarse con algunos problemas realmente importantes. Le hice darse cuenta del hecho de que haberse convertido en el héroe de la familia era su personal manera de vérselas con una niñez horrible. El rol de héroe significaba cierta dosis de seguridad y de estructura en su vida, pero lamentablemente jamás aprendió a ser bondadoso y tolerante consigo mismo. Ahora, muchos años después, y como sucede a la mayoría de los perfeccionistas, su búsqueda de perfección en todos los aspectos de su vida lo estaba paralizando. A instancias mías, Steve accedió a buscar el consejo de un psicólogo, tanto para superar su situación actual mediante la terapia como para comprender las privaciones sufridas en su niñez. Debo mantener el control en todo momento. Los niños que crecen en un hogar de alcohólicos reciben bofetadas en las circunstancias y de las personas más impredecibles y cambiantes, y es frecuente que, como reacción, crezcan con una imperiosa necesidad de controlarlo todo, en su vida tanto a personas como circunstancias. A pesar de su timidez, Glenn reaccionó al desvalimiento que había sentido de niño buscando su propia manera de alcanzar ese control. Cada vez que me salía una novia parecía como si siempre me las arreglara para dejarla mientras la relación todavía iba bien. Creo que temía que si yo no la dejaba terminaría por dejarme ella, es decir, que era una manera de controlar la situación. Actualmente siempre les estoy diciendo a mi mujer y a los niños cómo tienen que hacerlo todo. No puedo evitarlo. Necesito controlar. De la misma manera, llevo mi negocio. Quiero decir que todavía soy incapaz de gritarle a alguien, pero mis empleados siempre saben cuándo no estoy contento. Dicen que lo comunica con vibraciones y que eso los enfurece, pero el negocio es mío, ¿no? Glenn creía que si conseguía controlar todos los aspectos de su vida, evitaría repetir la experiencia de trastorno y locura de cuando era niño. Claro que el hecho de tener problemas para hacerse valer le obligó a encontrar otros medios de control, de manera que volvió a recurrir técnicas de manipulación como enfurruñarse o ponerse pesado, que había aprendido a usar con suma eficacia. Lamentablemente, este comportamiento manipulador creaba distancia y resentimientos entre Glenn y las personas que le importaban, como le sucede a muchos adultos de hijos de padres alcohólicos. El resultado de su necesidad de controlar a la gente era lo que él más temía, el rechazo. Es una ironía que las defensas que de niño se fabricó contra la soledad fueran precisamente las que de adulto lo convertían en un solitario. ¿Cómo te atreves a llamar borracha a tu madre? Si usted es un adulto que creció en un hogar marcado por el alcoholismo, lo más probable es que, a diferencia de Steve, hijo de un matrimonio de alcohólicos, su drama familiar se representara entre un padre o madre que tenía problemas con la bebida y el otro progenitor que no los tenía. En los últimos años hemos empezado a saber más sobre el rol que desempeña en este tipo de relaciones el miembro de la pareja que no bebe y que, tal como lo vimos en el capítulo 2, recibe el nombre de facilitador o codependiente. Con esos términos se designa el miembro de la pareja que, pese al sufrimiento que impone a todos el alcohólico, inconscientemente refuerza el hábito de beber de este, por medio de su aceptación. Los codependientes expresan que ellos siempre estarán allí para ocuparse del daño causado por el comportamiento destructivo de su pareja, por más que refunfuñen, lloriqueen, amenacen, se quejen, supliquen y hagan
planteamientos definitivos, los codependientes rara vez están dispuestos a asumir una actitud lo bastante enérgica como para imponer cambios definitivos. Carla y yo empezamos a hacer progresos importantes en la terapia. Como yo quería verla actuar de forma directa con sus padres, le pedí que los invitara a una sesión. Cuando llegaron advertí que la madre ya se sentía desplazada. Parecía que el hecho mismo de que su hija la hubiera invitado a venir movilizaba su culpa. Cuando empecé a hablar de las dolorosas realidades de la niñez de Carla, la madre se deshizo en lágrimas. Estoy tan avergonzada, sé que no he sido una buena madre para ella. Carla, lo siento tanto, te lo digo en serio, realmente intentaré dejar de beber y si tú quieres hasta me pondré en tratamiento. Dije a la madre de Carla que la psicoterapia es notoriamente ineficaz para el tratamiento del alcoholismo o de cualquier otro comportamiento adictivo, a menos que se aplique de forma conjunta con alguno de los programas en 12 pasos como el de Alcohólicos Anónimos. Su respuesta fue rogarme. Por favor, Susan, no me haga ir a Alcohólicos Anónimos. Haré cualquier cosa por Carla, pero eso no. En este momento nos interrumpió coléricamente el padre de Carla. Maldita sea, mi mujer no es alcohólica, es una mujer maravillosa, que se bebe un par de copas para relajarse. Hay millones de personas como ella que beben algo de cuando en cuando. Cuando le señalé lo profundamente destructivo que había sido para Carla el comportamiento de su madre, unido a la falta de interés de la mujer por su hija, el hombre estalló. Yo soy un triunfador y tengo un hogar espléndido. ¿Por qué tiene usted que arrastrarnos a mí y a mi mujer a esta historia? Concéntrese en los problemas de mi hija y no nos meta en esto. Mi hija le paga para que la cuide a ella, no a nosotros. Mi mujer y yo no necesitamos que nos insulten así. Bueno, puede ser que ella beba un poco más que otra gente, pero lo tiene controlado. Y la verdad es que cuando se ha bebido unas copas se hace mucho más fácil estar con ella. El padre de Carla se negó a venir a más sesiones, pero la madre accedió finalmente no solo a asociarse a AA, sino a aconsejarse por uno de mis colegas. Lo que siguió fue una secuencia de acontecimientos no por esperados, menos fascinantes. A medida que la madre de Carla iba dejando de beber, su marido empezó a tener problemas gastrointestinales graves, para los cuales, según me contó su hija, el médico no hallaba explicación alguna. Era evidente que yo había perturbado el equilibrio de la familia y se puso de manifiesto que el padre de Carla solo podía vivir y funcionar en un estado total de negación. Las familias donde hay alcoholismo funcionan en un precario equilibrio, en el que cada uno representa los papeles que tienen asignados. Una vez que Carla y su madre empezaron a trabajar activamente en sus propios problemas, levantaron demasiadas olas para la estabilidad del bote familiar. En la comunidad admiraban al padre de Carla como modelo de devoción y lealtad. Carla recuerda que más de un miembro de la familia ha dicho que su padre debería ser candidato a que lo canonizaran, por lo comprensivo y tolerante que era. En realidad era un codependiente clásico que recurría a su negación para autorizar a su mujer para que siguiera siendo una alcohólica lamentable. Él a su vez obtenía poder de la situación porque al desaparecer su mujer en las brumas del alcohol, él se quedaba en libertad de manejar la familia como mejor le parecía. Yo seguí llevando la terapia familiar de Carla y su madre. Esta última empezó a ver cómo la autoestima de su marido dependía de que él pudiera mantener el control exclusivo de la familia. El alcoholismo de su mujer y los problemas físicos y emocionales de su hija hacían que él pareciera el único miembro adecuado de la familia, a pesar de la fachada de poder que mostraba al mundo exterior. El padre de Carla, como muchos codependientes, era tremendamente inseguro. Al igual que la mayoría de nosotros, había escogido como pareja a alguien que era un reflejo de sus verdaderos sentimientos hacia sí mismo. La elección de una pareja inadecuada permitía que, por comparación, él se sintiera superior. Actualmente, la madre de Carla se está recuperando de su alcoholismo e introduciendo algunos cambios muy positivos en su relación con su hija y con su marido. A buen seguro, los problemas gastrointestinales de su marido se mantendrán. A diferencia del padre de Carla, la madre de Glenn era una codependiente que reconocía francamente los horrores del alcoholismo de su marido y el maltrato que de ello resultaba para su hijo,
pero no por eso estaba más dispuesta o se mostraba más capaz de iniciar una acción eficaz. He aquí lo que me dijo Glenn. Mi madre tiene cerca de 60 años y yo sigo tratando de entender por qué permitió que mi padre nos aterrorizara a todos como lo hizo. ¿Por qué dejó maltratar de esa manera a sus hijos? Sin duda no pudo pedir ayuda a alguien, pero es como un disco rayado. Lo único que acierta es a decir, ustedes no saben cómo eran las cosas entonces para las mujeres. Lo que se esperaba era que estuviera junto al marido en cualquier circunstancia. Nadie hablaba de estas cosas abiertamente como se habla hoy. ¿A dónde podía ir yo? ¿Qué podía hacer? Simplemente la madre de Glenn estaba abrumada por el torbellino familiar. Su desvalimiento, unido a un espurio sentimiento de lealtad, significó para el marido un permiso para continuar con su incalificable comportamiento. Como muchos codependientes, la madre de Glenn se convirtió esencialmente en una niña, con lo que dejó desprotegidos a los verdaderos hijos, hasta que el día de hoy Glenn sigue atrapado entre su necesidad de rescatar a una madre infantil y su resentimiento contra ella por no haber sido capaz de actuar como una madre de verdad. No hay finales de cuento de hadas. Los finales de cuento de hadas son raros en las familias de alcohólicos. En el mejor de todos los mundos posibles, los padres asumirían plenamente la responsabilidad por el hecho de beber. Iniciarían un tratamiento y se recuperarían, volviendo a la sobriedad. Validarían y reconocerían los horrores de la niñez de sus hijos y harían el intento de convertirse en padres amantes y responsables. Por desdicha, la realidad no está generalmente a la altura del ideal. La bebida, la negación y la deformación de la realidad son actividades que con frecuencia se mantienen hasta la muerte de uno de los dos progenitores o de ambos. Muchos hijos adultos de padres alcohólicos se aferran a la esperanza de que su vida familiar se convertirá mágicamente en un cuento de hadas con final feliz y todo. Pero para lo único que puede servir esta esperanza es para encaminarlo a una estrepitosa caída. Así lo descubrió Glenn de manera particularmente dolorosa. Hace más o menos un año, papá me dijo por primera vez que me quería. Yo le di un abrazo y se lo agradecí, pero no sé por qué. Eso no me compensó todos los años que me estuvo diciendo que yo era una mierda. Glenn consiguió finalmente su tan esperado te amo, pero no era suficiente. Lo dejó con una sensación de vacío. Era pura verbalización sin acción. Su padre seguía bebiendo. El error de Glenn era que estaba esperando que el padre cambiara. Si usted es hijo adulto de un padre o una madre alcohólica, la clave para hacerse cargo del control de su vida es recordar que usted puede cambiar sin que sus padres cambien. Su bienestar no tiene por qué depender de sus padres. Usted puede superar los traumas de su niñez y el poder que estos tienen sobre su vida de adulto. Aunque sus padres sigan siendo exactamente como han sido siempre, basta con que usted se comprometa a hacer el trabajo. A todos los pacientes que provienen de hogares donde se abusaba del alcohol o de otras drogas, les explico que nuestro trabajo puede facilitarse y acelerarse en gran medida si se unen a hijos adultos de padres alcohólicos o a una organización similar. Estos grupos proporcionan un apoyo excelente y mediante el intercambio de experiencias y de sentimientos, los hijos de alcohólicos y drogadictos llegan a darse cuenta de que no están solos y de que pueden hacer frente al dinosaurio que tienen en el cuarto de estar, lo cual es el primer paso para echarlo fuera. Y con esto concluyo la segunda parte del capítulo 4. Espero que te haya gustado. Dale like, comparte, suscríbete al canal.